amigos? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos hoy jueves arrancando este último día en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, este programa va de lunes a jueves. Esta semana, una semana media especial, la dedicamos, cosa que creo que no habíamos hecho nunca, a premios literarios, al Bartolomé Hidalgo en concreto, los premios que otorga la Cámara Uruguaya del Libro en la Feria Internacional del Libro. Bueno, lo dedicamos a eso. Es una forma de repasar parte de los mejores o libros que han sido seleccionados para este premio del año pasado en esta semana. Pero ahora vamos a romper este criterio, porque vamos a irnos a España, o no sé si a España, vamos a volver aquí a Uruguay. Raquel Martínez Gómez, ¿cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Raquel Martínez Gómez, ella es española, vive entre nosotros desde hace un poquito menos de un año, es doctora en Ciencias de la Información por la Complutense allá, y es escritora, digamos, a través de un común amigo, Mario Delgado Paraín, me dijo, mirá, aquí hay una escritora muy interesante, tendrías que entrevistarla. Ella ha ganado premios, el premio Ciudad de Móstoles, ha ganado sobre todo el premio La Unión Europea de Literatura en el 2010 con una novela llamada Sombras de Unicornio, ¿no? Obviamente, yo me imagino, Raquel, que los premios, alguien dijo una vez, siempre hay que contar, se cuentan los premios que se ganan, los que uno participa y no los concursos que no pierde, nadie los cuenta. Hombre, claro, ¿no? Yo que soy manchega y que te crees que, claro, al no tener un monte enfrente, ¿no? Al no tener una sierra, te crees que todo es fácil, ¿no? Porque hay un horizonte abierto, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me proponía cosas iban saliendo, pero digo, a lo mejor no me topé con un monte, pero me encontré muchas piedretitas por el camino, bueno, ¿no? O sea, que nunca es tan fácil, nunca. Pero en este caso, esta Sombras de Unicornio era tu primera novela, ¿no? No. Ajá. En realidad era la tercera. La primera por pudor se mete en el cajón y nunca salió de ahí. A veces pasa. La segunda, bueno, pues es una novela bastante joven, pero a lo mejor la escribí con 25 años o 26. Después de moverla por varios lugares con 28, 29, no, me acuerdo porque justo me coincidió que di a luz de mi única hija finales de noviembre, y en diciembre me dieron este premio. O sea, que me llegaron dos hijos al mismo tiempo. Impresionante. ¿Por Sombras de Unicornio? No, por la primera. Del color de la lava, que era esa novela que te digo más joven. Esta novela también entra en un premio, anteriormente al premio Sombras de Unicornio, anteriormente al premio de Unión Europea. Le dan un premio que se llama Ateneo Joven de Sevilla, que en España tiene bastante reputación. Sí, aparte hay de cuentos también, ¿no? La misma editorial Algaida tiene uno de cuentos por la Diputación de Cádiz, me parece, el Ayuntamiento de Cádiz. Sí, yo me acuerdo que había algo. Y el Ateneo de Sevilla era Claro, y el Ateneo de Sevilla hay uno de poesía, y luego hay como un premio que se lo dan a un autor consagrado, y otro premio que se lo da a un autor de menos de 35. Entonces yo tenía menos de 35, ahora ya no. Y siempre dicen que ese es el bueno, porque es el que descubre a alguien. Claro. Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que últimamente muchas escritoras, más que escritores, han sido como descubiertos, entre comillas, por este premio. Entonces, bueno, no me fue mal, porque luego a ellos se sumó el premio de Unión Europea para la literatura, que en realidad era la primera vez que la Comisión Europea lo convocaba. O sea, no era el primer año, porque es un premio que participan todos los países de la Unión Europea y algunos países adheridos como Turquía, ¿no? Entonces, como no pueden dar un premio a una persona de cada país que participa, pero como hay muchos países, van de 10 en 10. Digamos que a un español le toca cada 3 años. Pero yo inauguré. Pero bueno, de ese premio hay algo que es muy bonito, ¿no? Y que eso me siento un poco orgullosa, que es que los jurados son nacionales. Entonces, con las complicaciones que os podéis imaginar un jurado en España, porque la Asociación de Escritores Españoles, hay una vasca y otra vasca y otra catalana y otra gallega, entonces había que sumar al jurado mucha más gente, pero se junta en el jurado la Asociación de Escritores Españoles, la vasca, la gallega, la catalana, más los gremios de editores y también las librerías, ¿no? Los de libreros. Entonces es bonito porque es un poco como todo el mundo literario el que está poniendo libros sobre la mesa y está nominando a escritores nuevos y escritoras. Claro. Y en tu caso, seguiste escribiendo, obviamente. Digo, estuve leyendo ahí, escribís desde chica, ¿no?
Sí, no tenía más remedio. Y cuando se me olvida... ¿Por qué no tenías más remedio? Porque, no sé, hay pocas cosas. O sea, es verdad que yo tengo mi vida profesional en temas de cooperación de cooperación para el desarrollo y siempre me ha llenado mucho, pero... y me sigo involucrando en temas sociales. Y eso sociales. te hace viajar mucho también, ¿no? Claro, también. O sea, yo creo que hay un contenido ahí social en todas mis novelas. O sea, esta es mucho México y Argentina en la de Sombras de Unicornio. Pero hay un componente de siempre de lo internacional y de lo social en todas las novelas que yo creo que también me lo marca mi mundo profesional, ¿no? Claro. Y no, y sobre todo el tema de no estar solo centrado en España, ¿no? Para nada. O sea, yo creo que... A ver, el arte en general, ¿no? Y esto hay algún teórico interesante como Hussein, que creo que se pronuncia así, que es un catedrático, un senior lecturer en Columbia, que habla un poco de esta visión más global del arte que se tiene, que se ha tenido, lo habremos ido incorporando a lo largo del siglo XX, pero es verdad que la visión que antes se tenía mucho más enmarcada en lo nacional, ¿no? O en lo local, ahora nos encontramos con un tipo de novela, ¿no? Que, por ejemplo, 2666, ¿no? De Bolaño. O sea, es un tipo de novela que tú ves claramente que hay una concepción nueva de cómo abordar los temas con una mirada que se sale mucho de los ámbitos locales, ¿no? Aunque luego centre un poco en México y en... Pero hay una mirada que va más allá, que trasciende, ¿no? Trasciende también hacia el pasado, porque está mirando al pasado, y eso es lo curioso. Mira al pasado, pero con ojos de un presente que ya nos ha cambiado el molde a la hora de pensar mucho más en marcos más globales, ¿no? Sí, yo te comentaba fuera de micrófonos de que hace muy poquito estuve entrevistando a un crítico, un escritor español uruguayo, él vive allá en un pueblo de Teruel, pero bueno, está cerca de Zaragoza, no es alguien de Zaragoza, que se llama Fernando Ainsa, y precisamente venía a presentar su último libro, que era precisamente un análisis de la crítica de la literatura como migrante, ¿no? La literatura migrante en el sentido de que ya los marcos nacionales ya no pueden dar cuenta, digamos, de estas oleadas migratorias que pasaron todo en el siglo XX y obviamente llevaron a los escritores consigo, ¿no? Entonces ponía ejemplos, por ejemplo, de Junot Díaz y otros, una serie de ejemplos de gente que incluso escribe en inglés pero que ha vivido en español, es decir, una serie de... Bueno, también hablaba de Santiago Rocagliolo, un montón de escritores que están en España o que han pasado por Argentina o por aquí y que tiene que ver con eso, con una migración donde uno va poniendo pequeñas raíces en cada uno. Yo creo que claramente Sombras de Unicornio lo tiene, ¿no? Y a mí me pasa, bueno, ahora por ejemplo, después de Sombras de Unicornio, para que veas que todo no son premios, tengo una novela acabada desde hace 1 año y medio que yo pensaba que después del premio europeo, que además se están traduciendo la novela a 4 idiomas europeos, y yo ya me creía que ahora ya me tocaba lo fácil, ¿no? Chiflar, pues no. Me topé con que, bueno, pedí 2 años de excedencia, entonces trabajaba en la Fundación Carolina, que es una fundación que da becas a estudiantes latinoamericanos. Y yo trabajaba más en la parte de un centro de estudios que había cooperación internacional y América Latina, y estaba muy contenta y tal, pero me faltaba tiempo para escribir. Entonces ya un poco después de un premio, después de otro premio y después de la verdad, con una muy buena distribución del libro, porque está Algaida es del grupo Anaya, y la verdad es que tiene bastante buena infraestructura a la hora de distribuir y luego una gran difusión del premio. Pues eso vi que quizá, siendo madre, me acaba de divorciar, viajando a América Latina porque por trabajo y teniendo que presentar el libro hoy en Barcelona, mañana en Valencia y pasado en Sevilla, pensé que era una buena idea parar un poco, de darme el lujo de pedir 1 año sabático, que se alargaron a 2, que se alargaron a 3 y ya... Sí. 3 años de sabático. Sí, que me permitieron escribir otra novela que se llama Los huecos de la memoria, que también es que siempre, o sea, el exilio, la migración, o sea, siempre en el fondo están en todas mis novelas igual, por esto que estabas diciendo. Y yo lo pienso, ¿no? Entonces, una de las cosas claves es, mis bisabuelos fueron emigraron, yo aquí vuelvo, pero vuelvo como algo natural, porque ellos emigraron a principios del 20 a Buenos Aires, era una migración pues de clase obrera, trabajadora, que llegan y trabajarían pues ahí en el puerto. Yo estuve en Buenos Aires viendo dónde llegaban a los patios de vecinos, y yo me lo puedo imaginar. Vivieron 10 años y regresaron, pero yo pensando en Orencia, que era la bisabuela, que era una mujer de armas tomar de aquella época, que tuvo muchos hijos, pero debía ser valiente porque regresó, no podían pagarse los pasajes
a toda la familia, Sí, ¿no? sí, Y tuvieron sí. que pagar 4 por un lado, o luego volver, o sea, volvieron con cuentagotas la familia, eran muchos hijos. Y venía embarazada de mi abuela de Buenos Aires, porque mi abuela era la pequeña. Entonces yo siempre pensé que esa parte que seguro que a Orencia le quedó, ¿no? De venir de un limbo aldeano, como era entonces la ciudad donde vivían, que era Albacete, que es donde nací. Un limbo muy aldeano. Pero Llegar a Albacete, la ciudad de Albacete, no era tan chiquita. Ya, pero en aquel principio de siglo era Puede muy ser, sí, chiquita, era chiquita, O sea, ahora ajá. le dije, Azorín dijo que era la Nueva York de la Mancha, quiso quedar bien, ¿no? No sé, en los años 20, 30. Sí, así. sí. Pero yo creo que a principios del siglo XX, hasta que llegaron las brigadas internacionales en España, que tuvieron la sede principal de las brigadas internacionales que apoyaron al gobierno republicano, tuvieron la sede en Albacete. Entonces eso sí fue toda una experiencia, ¿no? Porque llegó gente lituanos, rusos, polacos, estadounidenses, uruguayos, ¿no? Sí, Entonces todo lo que llegó allí de la noche a la mañana hablando tantas lenguas, y eso debió ser el despertar del limbo aldeano que dice Antonio Martínez Sarrión en una de sus novelas. De alguna forma yo me lo imagino, Albacete, yo no lo conozco, pero me imagino esas típicas ciudades de provincia española, ¿no? O sea, un poco más. Sí, ahora con mucho Pero dinamismo, pero a principios del siglo XX debía ser muy limbo. Sí. Entonces, volviendo a mi historia familiar, yo creo que mi bisabuela, y lo transmitió a mi abuela, llevaban a mí, o sea, se trajo algo del Cono Sur, se trajo algo que en mí explotó en algún momento. Explotó de una forma que bueno, me llevó antes de acabar mi carrera de periodismo, a empezar a pedirme becas para venir aquí como loca, y me becaron para irme a Cuba en pleno periodo especial, me becaron luego para ir a Argentina, a México, y yo creo que todo eso al final, claro, han sido experiencias que he ido recogiendo, pero que al final yo creo que las llevaba en la piel, ¿no? O sea que... Esa especie de desplazamiento, digamos, de sed, ¿no? De mudarte, ¿no? Esa mudanza. Sí, y curiosamente el resto de mi familia cree que en La Mancha está lo mejor del mundo. Sí, que está el mundo ahí, en realidad, que no hay por qué salir. Me miran como diciendo, pobre Raquel, ¿dónde habrá tenido que ir, no? Claro. ¿Cuándo se golpeó? Decime, Raquel, pero estabas hablando de tu novela, porque esto ocurre varias veces, yo esa historia la conozco, digamos, precisamente de lograr determinados éxitos y de repente decir, bueno, ahora la próxima, después del peregrinaje que implica para que te editen una novela, bueno, más o menos en condiciones. Pero después que se hace, uno cree que ya está, y de repente a veces ocurre de nuevo, ¿no? Ocurre de nuevo, no de la misma forma, no es de la misma forma el peregrinaje. En tu caso, ¿cómo fue con esta novela última, Los huecos de la memoria? Sí. Porque a veces ocurre, creo yo, hipótesis, que determinadas estéticas o determinadas tonos de novela, no sé, chocan o cuesta clasificarlos, y entonces ya dicen... Sí, a mí claramente eso ha sido un factor, ¿no? Yo estoy muy orgullosa porque creo que, bueno, no te voy a decir que fue pura humildad porque nunca me lo creí, está en mi proceso de aprendizaje y lo tenía muy claro, y el proceso de la creación va en paralelo al proceso de la publicación de novelas. O sea, mi proceso creativo yo lo sigo. Se aprende la novela escribiendo novela. Claro, o sea, yo el proceso creativo lo sigo. Es verdad que quizá esto me ha hecho otra vez volver más a mi mundo profesional, ¿no? De alguna forma, porque también un poco publicando novelas y ganando premios compras un poco de tiempo, ¿no? Claro. Pero también veo que hay veces que me he encontrado gente que ya se ha especializado en el negocio de hacer novelas y pierde también la calidad. Entonces, yo no tengo prisa. O sea, me gusta cocer lento, me gusta incorporar experiencias que desde luego transmutan, o historias que voy escuchando. Entonces, yo la novela de Los huecos de la memoria fue la novela que quería escribir. Me dijeron que no escribiera esa novela cuando alguien que me quería publicar, pero aunque me lo planteé 5 minutos, luego me di cuenta que no, que había algo que yo quería escribir. Es una novela difícil. Aquí la presenté también a alguna editorial y bueno, pues parece que no ha habido resultado. Bueno, hay que esperar, porque si hace 10 meses que estás acá, mira que las editoriales en general no contestan muy rápido aquí en Uruguay. No, eso es sorprendente. Hombre, pero yo lo que creo es que tiene más calidad. O sea, Sombras de unicornio se lee muy bien y yo creo que es una novela quizá más para todos los públicos, ¿no? La otra, que a lo mejor me aterriza un poco más en mi evolución como escritora, que también se puede leer, pero ¿por qué te dijeron que alguien cercano, digamos? Bueno, como consejo, ha estado en no te digo, ha estado en Planeta, ha estado en Alfaguara, Madrid,
Sí, pero te digo, alguien, pero digamos, no, cercano a vos te dijo, no escribas esto, no vayas por ahí por alguna razón, pero ¿qué tema? ¿Se puede hablar o no? Sí, ¿O no es un tema bonito, ¿no? Es una comunicación entre dos mujeres que viven distintas épocas en España. Una son los años 50, muy duros, con una historia de ansias de libertad, pero muy coaccionada esta mujer porque tiene un marido y en aquella época y hijos, y no te podías divorciar. Ella quería exiliarse pero no puede porque el marido no quiere. Entonces hay un poco una historia de espejos paralelos de una mujer que vive en los años 50 y una mujer que vive en los 2000, pero ¿qué es lo que nos hemos contado? Un relato de que ha cambiado mucho en temas de la mujer, ¿no? En temas de derechos de mujer, etcétera. Sí, España cambió mucho en los 50 a los 2000. Pero ¿cómo se relacionan las dos mujeres? ¿Cómo se relacionan? Cuando una descubre a la otra está muerta. Ah, está. Claro, entonces hay es posible abrir un hueco del tiempo donde estas mujeres se pueden comunicar. Claro. De alguna forma se están comunicando porque la mujer de los 50 fue escritora. Está basada en una escritora. La verdad es que yo trabajé yo me inspiré en una autora de los 50 que se llama Elena Soriano, aunque luego la historia no tiene nada que ver con ella. Porque, por ejemplo, tenía buena relación con el marido, yo más o menos, o hasta donde yo llego aparentemente, ¿no? Pero sí que, en esa historia de una mujer que fue censurada por el franquismo, etcétera, fue censurada varias novelas, etcétera. Yo trabajé en su casa creando un archivo de ella. Entonces yo vi muchas cosas que al final pasaron tiempos. Había escrito esta novela después, Sombras de unicornio. Pasó muchos años hasta que esa historia me brotó. Sí, de alguna forma se aposentó o la absorbiste a otro nivel y después surge, ¿no? La absorbí a otro nivel y luego un poco eran los espejos paralelos, ¿no? Espejos paralelos del tiempo donde dos mujeres con contextos diferentes, los años 2000, un poco en todo el contexto de el Madrid de Esperanza Aguirre y de Gallardón, ¿no? Un poco la preocupación por el desgaste de las políticas públicas, etcétera, ¿no? De alguna forma, pero obviamente las novelas transcurren a otro nivel y a otro nivel emocional. Pero por como estás diciendo, lo primero que pienso es una especie de ciclo, digamos, entre lo que sería los años 50 y lo que es, digamos, a ver, con todas las comillas, el regreso de la derecha al gobierno español, digamos. Sí, ¿no? podría ser ahí, pero... en el sentido de la legitimación de la derecha, a ver si digo, no quiero criticar, sino simplemente decir que... pero los puedes criticar. No, pero que el franquismo había generado una especie de desprestigio, digamos, de la palabra derecha y toda esa historia, y después como que se normaliza quizás 50 años después, ¿no? Se vuelve a normalizar. Sí, pues puede haber ahí otro espejo paralelo. Hay muchos, ¿no? Y otro es la metáfora de la destrucción, creación, destrucción. Porque, bueno, esta persona más joven, que es la que descubre este libro, pero ella trabaja en el piso bajo de una editorial, digamos, destruyendo. O sea, está en la parte de destrucción de la literatura, de lo que ya vuelve de las librerías, de lo que hay que destruir, ¿no? Entonces hay una metáfora, luego a ver, esto queda de fondo, pero sí que hay una metáfora de construcción-destrucción. Yo creo que ser un libro que hable de... el tema escritura no está en el centro, pero yo creo que eso asusta, ¿no? Porque me dicen, si tú la haces arquitecta está bien, pero ¿cómo vas a hablar? Entonces, bueno, pero es increíble porque todo lo que me estás contando no es nada, no nada, digamos, de complejidades del ser humano y toda esa historia, digamos, en el sentido que a veces hay una alergia a la experimentación en técnicas literarias, ¿no? Sí, bueno, siempre el lenguaje, yo creo que tengo un lenguaje poético, ¿no? Y sí es cierto que pero es gracioso el que te decían que si fuera arquitecta no pasaba nada. Bueno, no, a ver, tampoco era así, eso era al inicio. Yo creo que también ha coincidido con una crisis editorial muy fuerte en España, que hace que los escritores emergentes, que llaman ahora, hay países emergentes y escritores emergentes, lo tengamos mucho más difícil, pero... al final, con mi optimismo vital, yo creo que también esto me viene bien para... Pues bueno, primero para tener un poquito de tiempo a ver cómo va a salir Los huecos del tiempo, y luego ya llevo ya un año con otra novela, ¿no? Los huecos del tiempo, dijiste. Perdón, Los huecos del tiempo. Los huecos de la memoria. Bueno. Después de la pausa vamos a conversar con Raquel Martínez Gómez a ver por qué se habrá equivocado en el título de su novela inédita. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
nos está acompañando Raquel Martínez Gómez. Ella es una escritora española que vive entre nosotros acá en Uruguay desde hace unos 10 meses. Ha publicado, un par de libros, ha ganado un par de premios importantes. Raquel, ¿cómo son? Digo, esto te lo han preguntado todos los uruguayos, pero ¿cómo has visto vivir acá en Montevideo? ¿Cómo ha sido tu...? Hombre, desde el plano, hay dos planos, ¿no? Uno es el personal. Yo creo que el personal es que es una ciudad, por ejemplo, si la comparo con otra ciudad, en otros países donde he vivido, en México, por ejemplo, México me pasaba que todo era como muy exagerado desde el principio para lo bueno y para lo malo. Y aquí en Montevideo lo que me ha pasado es que llegué, no me produjo grandes convulsiones al llegar. Quizá también coincide con mi momento de la vida, ¿no? O sea, ya no soy tan joven como cuando fui a México. Pero eso, de poquito a poquito me ha ido seduciendo bastante hasta el punto que soy una enamorada convencida de Montevideo, ¿no? Pero claro, ha sido poquito a poquito, ¿no? O sea, como antes se decía, los paseos por la Rambla en bicicleta, ¿no? Cuando puedo ir a trabajar en bicicleta, eso es maravilloso, es una inyección para todo el día. El pasear por la ciudad vieja, ver los edificios modernistas, ¿no? La arquitectura, yo creo que todo, ¿no? Entonces, independientemente que soy una enamorada de otro lugar de Uruguay que es Rocha, todo lo que he ido conociendo me ha parecido excelente, ¿no? Pero es verdad que Montevideo... Luego el otro plano, que no es el personal, que yo creo que llega en un momento bueno, ¿no? De optimismo en el país, ¿no? Si lo comparas con, no sé, hace en 2000 que estuve en Argentina. Es un momento de optimismo, en España ahora además con la crisis y con lo que va pegado a la crisis, a veces real y a veces ficticio, es un momento oscuro, ¿no? Muy pesimista. Cosa que me sorprende todo lo que yo no trato de no leer mucho de España, porque digo, y obviamente igual algunos informan, yo tengo a mi padre viviendo allá y todo, así que es muy difícil, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende un poco, más allá de la crisis económica que todos conocemos, es que se hayan coincidido tantas cosas como negativas, por ejemplo todo lo de la familia real, ¿no? Si yo viví en España, la familia real era una cosa muy tranquilita y austera, y los escándalos son uno tras otro, una cosa... Bueno, pero la familia real siempre tuvo el privilegio de gozar de un pacto de silencio fuerte desde el momento de la transición. Ha habido escándalos, ahora quizá es verdad que ha trascendido un poco más, ¿no? Porque a perro flaco todos son pulgas. Sí, pero el rey parece que no sé. Pero el rey tenía ya testaferros, hay algo que creo que están haciendo de una forma muy fea, ¿no? Al pueblo español en general, a la ciudadanía española, que es el no articular canales de comunicación que nos hagan dialogar, si los jóvenes, los que nacimos y nos dieron el plato de monarquía otra vez servido, si queremos o no una España monárquica o queremos otra cosa, pero no hay un diálogo real. Entonces lo que veo es que como es verdad que el rey se está desprestigiando un poco, y es verdad que la legitimidad que en parte es real y en parte construida, que tenía Juan Carlos, no la tiene Felipe. Claro. Yo creo que ahí hay un tema que están haciendo muy mal, que es inyectar propaganda, ¿no? Entonces libros, revistas del corazón, televisión. Entonces yo creo que ahí falta gente que sea más honesta con el pueblo español y nos diga, mira, vamos a sacar este tema, vamos a dialogarlo, vamos a repensarlo, vamos a ver. Entonces, claro, ahora supongo que la crisis es ese eclipse de cuando hay un tema que eclipsa todo y que hace que otros diálogos que tendría que tener la deliberación pública en muchos temas que nos afectan a todos salgan. Ahora, esta opinión seguramente no es la de todos los españoles. No, claro. Pero yo lo tengo muy claro. A mí me parece muy feo cómo lo hacen y me parece feo que... O sea, claro, ya es escandaloso. O sea, la imagen del rey matando elefantes me parece muy escandalosa. Sí, bueno, pero por ejemplo, matando elefantes, todas estas cosas que ocurren y que se sorprenden un poco. Acá entrevistamos, por ejemplo, a Javier Cercas, Anatomía de un instante, donde también fue bastante duro con lo que es el dibujo que él hace, el perfil del rey Juan Carlos, de la monarquía en general, ¿no? Como partido político, como algo de interés, digamos, obviamente hay un interés en la monarquía y en la gente que está alrededor de la monarquía, pero a la vez, por ejemplo, y ahora ocurre lo de Cataluña, que hay intentos, digamos, impulsos separatistas o independentistas, llámale lo que hace, digo, como que afloran muchas cosas que o no estaban abajo y no se veían. Bueno, yo creo que estaban, ¿no? Es cierto que también quizá
¿no? Tampoco he seguido el tema muy de cerca porque me pasa un poco lo que a ti, para no entristecerme más. Sí, estoy ahora inyectándome Uruguay y aprendiendo mucho de este país, y entonces trato de no pasar el día mirando televisión española y leyendo periódicos de allá. Pero es cierto que en la parte de Cataluña todo lo que está pasando quizá era latente por parte de la población, pero también hay manipulación muchas veces de las élites políticas. En un momento que hay que tapar cosas de lo que está pasando en mi región, también busco a quién atacar, ¿no? O sea, yo soy muy respetuosa con los temas catalanes, he vivido allí, me parece una lengua estupenda, me parece una cultura maravillosa, pero es cierto que hay veces que no sabes por qué sale en el momento que sale, y es cierto que España es plural y que siempre ha sido un tema, el de las distintas... No, siempre ha sido, pero no del lado de catalán, ¿no? Digo, yo conozco algo, no conozco tampoco mucho, pero digamos, lo que sería el independentismo ese catalán... era minoritario. Era muy minoritario porque el catalán generalmente es muy pragmático, y entonces siempre era más bien una cuestión más económica, más de potestad, de no sé cómo se llaman las no importa cómo se llaman las competencias, famosas competencias, en fin, que eso son cuestiones pragmáticas, ¿no? No ahora tipo el 50% que hemos independizado, cosas que plantean vos decís, plantean como si fuera la Yugoslavia de los años 90, o sea, la previa, digo, cosas que son sorprendentes. También pueden ser, como decís vos, cuestiones mediáticas, pero también puede ser que el gobierno a veces busque, ¿no?, chivos expiatorios o problemas, esos problemas ocurren, en fin. Sí, pero lo mediático ligado a los poderes, ¿no?, a los poderes económicos y políticos que un poco están detrás de esa prensa mayoritaria, ¿no?, que también están llevando un lado hacia otro en un momento determinados temas. Ahora, no sé, ¿a dónde vamos? Vadis, España. Pero bueno. Pero también tiene que ver lo de España, digo, en esto, porque yo creo que, no sé si por primera vez, pero tiene que ver que España está muy muy dentro de Europa, entonces tiene que ver con una crisis europea también en general, digamos, del sur de Europa y todo esto, o sea, es muy difícil pensar la crisis o verla desligándola de España. Sí, el modelo europeo, ¿no? El que se priorizara mucho los temas económicos, pero al mismo tiempo no se haya puesto sobre la mesa temas tan importantes como pues el famoso impuesto transnacional a las transacciones financieras. O sea, hay muchos temas que han estado en la agenda que nos hemos creído que iban a llegar y no llegaron, ¿no? Y sobre todo el traspaso de poder tan grande que ha habido en Europa, ¿no? Desde el poder político al poder económico financiero, ¿no? Entonces eso ha hecho que luego, claro, cuando tú ves a Zapatero como lo veías en los últimos años, que no podía hacer, y ahora da igual quien llegue, o sea, mediáticamente se jugó con cuando se vaya Zapatero, ¿no? Llegará la salvación, y ahora mira cómo está Rajoy, ¿no? Escondiendo que España será intervenida, ¿no? Pronto, pero no lo puede decir, obviamente. Entonces, pero eso es hay una cuestión ahí más que va más allá de lo que es la dinámica de partidos. Hay una cuestión que tiene que ver con eso, con esa cesión de poder que ha hecho que no tengas muchos márgenes políticos. Sí, está la idea como de esa sensación de que desaparece la política, desaparecen los márgenes de opciones, y todo se convierte en una especie de pragmatismo muy casi burocrático, eurocrático, ¿no? ¿Y qué papel, un poco para terminar ahí, digo, yo sé que se habla siempre de la cultura, pero me parece desde el punto de vista europeo, ¿no? Porque la cultura europea es brutal, es impresionante la cultura que tiene Europa, y sin embargo no aparece a la hora de tener algo común en la Unión Europea. Es cierto, ¿no? Y es diversa, pero es cierto que quizá echamos de menos quizá en otros países como Francia tienen más tradición, pero se echa de menos en que los intelectuales no estén más involucrados en todo este debate, ¿no? De lo que es Europa, de hacia dónde va, de que creemos modelos diferentes, de que estemos un poco no solo pensando en quiénes somos nosotros, ¿no? Pero que nos comprometamos un poco más en lo que es la construcción de modelos para vivir y para convivir. Y desde luego también en temas, por ejemplo, de política cultural, hay veces que los hemos dejado de largo, ¿no? Y que yo creo que ahí todavía el Estado tiene un rol que jugar en las políticas culturales, pero hay muchas veces que no se están apoyando lo suficiente, y a lo mejor, bueno, pues se hacen políticas culturales para diversidad, por ejemplo, de identidad autonómica en España pasado, nacional, que está muy bien que se fomenten esas políticas, pero también por ejemplo, hay que dar incentivos a la creación, etcétera, ¿no? Que son importantes, y a nivel educativo, cómo estamos dejando la cultura para las generaciones que vienen cuando los estamos
creando para ser más competitivos y los estamos educando con determinados moldes que yo creo que la cultura como valor fundamental, integrador de sociedades y también integrador de diversidades, pues tiene todo un potencial muy grande que no lo estamos sabiendo conducir, ¿no? O sea, yo creo, no te puedo hablar de Europa en general, quizá te estoy hablando más de España en particular y generalizando mucho. Me da un poco de pudor. Bueno, muy bien, pero está bien, era un poco de conversar un poco de cuestiones más globales. Raquel Martínez Gómez, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar. Esperamos, verte en algún momento más cercano para cuando te editen la novela acá en Uruguay. ¿Cómo es que se llama? Los huecos de la memoria, ¿no? Del tiempo. Gracias por estar acá. Venga, gracias a ti. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En esta tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a recibir a la periodista cultural, a la crítica literaria. No sé si le gusta que digan crítica literaria, yo sé que ella dice que no, pero bueno, es reseñista, periodista cultural, la profesora Silvana Tanzi. ¿Cómo anda, Silvana? Bien, muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Silvana, simplemente era para conversar, casi nada para conversar. Ella hizo en su momento un artículo largo sobre las dos novelas de Gustavo Espinosa, Carlota Podrida, Las arañas de Marte. Ayer estuvimos hablando con Gustavo Espinosa desde 33. Yo vos sabés que no sabía que vos habíais ido a 33 a conversar con ella. Sí, cuando descubrí a Gustavo Espinosa, él ganó el premio de literatura, ¿verdad? El premio que da el MEC, en el premio anual de literatura, y bueno, sentí curiosidad. No es un escritor muy conocido. No, para nada. Y me llamó la atención que estuviera allí en 33, que no perteneciera un poco al ámbito que habitualmente ubicamos a los escritores, ¿verdad? Y bueno, a mí además la gente que había leído Carlota Podrida, que es su primera novela, me la había recomendado mucho. Entonces, conseguí Carlota Podrida y después Las arañas de Marte. ¿Y te gustó Carlota Podrida? Me gustaron las dos novelas y bueno, yo no conocía 33. Yo no conozco tampoco. Y bueno, como él estaba en 33 y él es subdirector del Liceo de Vergara, además un profesor de literatura, me dio curiosidad, entrevistarlo, conocerlo, un poco también conocer los ambientes que él describe en sus novelas, que es una novela muy ambientada en 33, ¿verdad? Si bien él aclara que no es un mapa territorial, ¿verdad? No, y aparte es un fragmento de 33, digamos, la parte más periférica, ¿no? Más periférica. Pero igual ahí estuvo interesante conversar con él porque hicimos un recorrido y te fue diciendo, acá transcurre tal cosa, el secuestro de acá de Charlotte Rampling era por acá. Y bueno, dónde estaba el cine del Viejo Limar y algún hotel que se menciona. Y bueno, fue interesante, y además yo quería ver el famoso río Limar. Y bueno, me fui caminando. Él me dijo, mira que es lejos, y bueno, me fui caminando y era bastante lejos del centro, ¿verdad? Y entonces, esto es algo que no haces habitualmente vos, digamos, ¿no? O sí, de ir al interior, por un escritor, a conversar. Bueno, he hecho algunas notas en el interior, no exactamente por escritores. En general los escritores más conocidos están en Montevideo, ¿verdad? Claro. Hablé alguna vez por teléfono con algún escritor que está en el interior. He hecho sí algunas notas. Me acuerdo que una vez me fui hasta Conchillas, cuando todavía no era tan famoso por las papeleras o las posibles papeleras, porque una vez pasé por ahí, me encantó el pueblo, hice una nota sobre ese pueblo, pero no es lo habitual, tendríamos que ir más al interior. Y en el caso de estas dos novelas que ayer conversábamos, obviamente conversamos mucho más de Las arañas de Marte. En realidad, Carlota Podrida hablamos muy poquito, casi no hablamos. Yo encuentro que son bastante distintas, pese a que él dice que que hay una línea que sería 33 y hay una línea que sería la propia vida, digamos, del autor, ¿no? En un caso en los años 70, el otro podía ser, también en el fin de los años 70, ¿no? ¿Vos cómo las viste las novelas? Sí, les vi, tienen algo en común, que es toda una época, que está por allí cómo se vivió también la dictadura en el interior, ¿verdad?
que afectó tanto a la gente joven, que un poco le sacó la juventud, ¿verdad? En Montevideo, mucho más en el interior. Y hay todo un revival también de términos y de discos y de todo un montón de cosas que están... Sí. Hay algo muy... tiene mucho peso la música, porque ahí está, bueno, el gusto de Gustavo Espinosa, ¿verdad? Mucho rock de argentino. Sí, de los 70. De los 70... bueno, todo lo que no llegaba, que se leía a veces por revistas, hay que pensar en esa época, no había internet. Él te habla de revistas discontinuadas, donde de alguna forma alguien podía leer sobre un grupo musical, pero no haber oído nunca su música. Ahí está. O él dice que puede generar una suerte de bovarismo, de Madame Bovary, ¿no? O sea, de tratar de vivir una vida lejana y ficticia, digamos. Exactamente. ¿No? Él le llama también el síndrome de carencia, esa carencia de no tener lo que alguna vez se descubrió y nunca más se vio. Bueno, leyó en una revista que le llegó de casualidad sobre un grupo musical y le gustó y quiso saber y nunca más supo de él, ¿verdad? Claro. Y un poco eso pasa con Carlota Podrida, que es la primera novela. Bueno, a mí también me llamaron mucho la atención los títulos. En Carlota Podrida ya, bueno, es bastante curioso el título. Sí. En realidad el nombre es por una actriz que es Charlotte Rampling, que bueno, muchos la deben recordar, una actriz muy bonita. Sí, vos sabés que vi la semana pasada en Film and Arts, estaban pasando una documental de 2 horas sobre Charlotte Rampling, ahora del 2011, y obviamente me acordaba por los datos de que aparecen en Carlota Podrida, ¿no? De Charlotte Rampling, que era alguien muy de clase alta y el padre era militar y que era muy abierta sexualmente. Ella en la entrevista ya obviamente está veterana, dice que ella no tuvo nunca ningún tabú de ninguna Sí, una mujer muy distinguida, muy bonita y bueno, todo un símbolo del cine de su época. Y bueno, y el personaje de la novela, en su adolescencia, una vez de casualidad en el cine, en el viejo Limar, que iba siempre con los amigos, como se había perdido el rollo de película que tocaba pasar, pasaron una película de Charlotte Rampling. Entonces él se fascina con la actriz, queda prendado de esa actriz y se vuelve casi una obsesión, ¿verdad? Entonces, bueno, él crece, de vez en cuando tenía noticias por alguna revista, ¿verdad? Crece con esa obsesión hasta que, cuando ya es un hombre, Charlotte Rampling llega a 33. Se anuncia que va a llegar a 33 y él lo lee, el anuncio, creo que en un diario que está tirado en un boliche lamentable en el piso, cuando está tratando de separar a 2 personas, una mujer con otra que se quieren pelear, y era en una escena que es como se abre la novela, que es impresionante. Esa novela, esa escena me pareció extraordinaria. Es impresionante. Porque vos lo decís en tu artículo, hay mucha sensorialidad en la novela y sobre todo muchos olores, ¿no? Y olores muy fuertes, y en este caso era una persona, una que se iba a pelear contra otra, no sé, era mientras estaban bailando Mamá Yuquero, no sé qué, con una botella de Fanta hacían hacían el ritmo, y otro lo hacía con una, ¿cómo es? Esto que se llama una congeladora, una conservadora. Una conservadora, Era una cosa lamentable, y en ese ambiente, digamos, muy pedestre, la noticia que Charlotte Rampling viene a 33. Y viene encabezando una ONG que ayuda a los niños del mundo, y viene a ayudar al merendero, mi pequeño Dionisio. Que Dionisio Díaz está en los dos lados, las dos novelas. Está en las dos novelas, bueno, hay todo... Tiene un humor muy ácido, ¿verdad? Muy ácido, sobre todo Carlota Podrida, yo comentaba ayer que es terrible, una acidez muy importante, pero muy realista, ¿no? Muy realista. Muy realista, y es eso, tiene descripciones muy plásticas y también muy sensoriales. Están los olores desagradables. En el piso de Portland lustrado. A mí yo la relación a esta novela, pero es una cuestión como lector nada más, con la balada de Johnny Sosa. Y mira por qué, porque yo creo que tanto en Johnny Sosa como en Carlota Podrida hay gente, digamos, de arrabal prácticamente, que está obsesionada con
primeras figuras de Estados Unidos, ¿no? Claro. O del centro del mundo, del primer mundo, ¿no? O sea, están alienados, si se quiere, ¿no? Sí. Pero pasan cosas en la novela que hace que esa alienación, esa enajenación cultural, se convierta en algún momento en identidad cultural. Claro. Sí, sí, puede ser que desde ese punto de vista tengan cierta relación y un poco cómo se vivía en esos años, en el interior, un poco aislados de lo cultural, Sí, ¿verdad? sí. Y los dos personajes, tanto el de Carlota Podrida como el de Arañas de Marte, los protagonistas, tienen intereses culturales. Claro. Muy Pero alto, se mueven, muy alto, claro, en un panorama muy chato, digamos. y se mueven en lo marginal también, Claro, ¿verdad? sí. Con los que planea el secuestro de Claro. Charlotte Rampling, son seres muy marginales. Sí. Entonces el contraste entre esa mujer tan distinguida, que ya está muy veterana. Sí, pero estamos hablando del primer mundo, y alguien que siempre estuvo en el centro del candelero. Ahí está, con esa estos realidad seres 33 que es claro, muy marginal, digamos, muy periférica. y bueno, que la secuestran y demás. Entonces ahí en el medio están los protagonistas que conviven en esos dos mundos, ¿verdad? Sí. En los dos libros yo creo que si hay algo parecido a las dos novelas es que son muchos protagonistas y son todo como una galería tipo de Roberto Art, por decirte, ¿no? Sí. Cada uno parecen casi caricaturas, ¿no? Un trazo muy fuerte, ¿no? Un trazo Claro, muy fuerte. incluso los apodos, ¿verdad? El Brújula, Viali, mi amor, que es el de la otra. Sí, Vial y Amor. Vial y Amor, que es Vialidad Amor sí, se llamaba. sí. Y su verdadero nombre era Vialidad Amor. Vialidad Amor. Esos, bueno, son sí como caricaturas, pero también tienen algo reconocible en esos personajes que se mueven en ese submundo, ¿verdad? Que anda por las orillas de los pueblos y demás. También pensé, mirá vos, pero de esas son asociaciones, en películas de los 70 donde están protagonizadas por esas bandas, digamos, de gente muy distinta y que son ladrones de medio pelo, Claro. que todo les sale mal, digamos, ¿no? O sea, Claro. que vos sabés que eso va a fracasar, ¿no? Sí, porque tiene algo también de esa comedia tragicómica, Sí. ese humor que decíamos muy ácido, están esos personajes que son un desastre secuestrando a la pobre Charlotte Rampling y que tampoco tienen la maldad de ese delincuente improvisado, ¿verdad? Pero tampoco son personajes puramente malos. No. A veces son como ladrones ineficaces, ¿no? Como a veces pasa con los de Tarantino también, ¿viste? Que son ladrones ineficaces y son torpes y son un desastre desde el punto de vista. Una gran torpeza. Bueno, y lo que a mí me gustó, más allá de la anécdota, que es muy original y que es muy atractiva, es la forma de narrar que tiene Gustavo Espinosa, que tiene como una maleabilidad con el lenguaje y con las descripciones y la utilización de las palabras más populares con lo conceptual, ¿verdad? Ese juego que hace con el lenguaje me parece muy atractivo. Hace poesía, digamos, con palabras altas, por decir algo, ¿no? De alta cultura y palabras de cultura popular, ¿no? Exactamente. Con las dos hace, ¿no? Y mezcla, el monólogo interior, por ejemplo, de este personaje obsesionado con Charlotte Rampling, con la narración y el diálogo y demás. Y son novelas, cualquiera de las dos, muy atractivas, por sus personajes, por la anécdota. Sí, un detalle que no dije ayer y que lo podemos decir porque lo leí en tu artículo, era que Carlota Podrida sacó después premio del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, al libro Édito. Libro Édito. Y en el caso de Las Arañas de Marte sacó lo Bartolomé Hidalgo, obviamente siempre es al libro Édito, en narrativa este año, ¿no? O sea que en ese sentido ha funcionado bien. Sí, y la verdad que a mí me gustó mucho que se lo dieran a Espinosa por eso que decíamos, ¿verdad? Porque es un escritor poco conocido, poco difundido de pronto, y que vale la pena conocer. Sin duda, sí, acá hay una recomendación nuestra de estas dos novelas, la Carlota Podrida, Las Arañas de Marte. Creo que Carlota Podrida incluso sacaron varias ediciones y vale la pena leerla, las dos, ¿no? O sea, son las dos editadas por que es una editorial relativamente nueva, ya a esta altura tiene unos cuantos años, pero están las dos editadas por y bueno,
Yo la recomiendo y bueno, y si pueden visiten 33. Muy bien, Silvana Tanzi, periodista de búsqueda, gracias por estar acá, gracias por arrimar, no solamente, tu idea, tu percepción de la novela, sino ese testimonio, que está también en tu artículo, que vale la pena leer también. A mí me gustó mucho porque hace una especie de personaje con el propio autor, ¿no? O sea, como que trazás un dibujo de las dos novelas y del autor y de 33. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por invitarme. Amigos, se termina la semana en La Máquina. El lunes continuamos por Radio Uruguay con más Máquina de Pensar, aquí a partir de las 20 horas. Los esperamos el lunes. Que pasen buen fin.